Hi kids, how are you? I hope you're okay. Today we will continue working with unit number 3 at work, and this is our lesson number 2. Hoy continuamos trabajando con la unidad 3 at work y esta es nuestra segunda clase. Let's see. Routine verbs revision. Vamos a hacer una revisión, ¿sí?, de algunos verbos de rutina antes de explicar el tema de hoy, que van a necesitar también para esta unidad. Y me pareció que era buena idea repasarlos antes de comenzar. Let's see. Okay, we have get up. ¿Qué era get up? Levantarse. Have breakfast. Desayunar. Have lunch. Almorzar. Go to school. Ir al colegio. Remember, we can say go to school by bus, go to school by car, or go to school on foot. ¿Sí? Recuerden que pueden decir ir al colegio en autobús, en auto o a pie. Go home. Ir a casa. Have dinner. Cenar. Play with friends. Jugar con amigos. Go to bed. Ir a la cama. Y ahora vamos a ver algunos verbos específicos con el trabajo, ¿sí? We have work, trabajar, y go to work, que es ir al trabajo, ¿ok? We have start, que significa comenzar, y we have finish, que significa terminar. Yes. Son algunos de los verbos que vamos a encontrar en esta unidad también. Ok, let's read. Vamos a leer un poco y luego ver su traducción, ¿sí? Y a reflexionar un poco sobre el tema. Women's jobs, men's jobs. ¿Sí? Trabajos para mujeres, trabajos para hombres. Vamos a leer un poco este texto, prestando atención a las imágenes, ¿sí? Dice, this is Mr. Taylor. He's a kindergarten teacher. He works at Green Bailey School. He gets up at 7 o'clock and he has breakfast at home. He goes to school by bike. Classes start at 9 o'clock. He can sing and play the guitar. He can't play the piano. He reads stories to the children and they play games. He's fun. Muy bien. Este es el señor Taylor, ¿sí? Él es un maestro de jardín o un maestro jardinero, como decimos acá. Él trabaja en Green Bailey School, es el nombre del colegio, y dice, él se levanta a las 7 de la mañana y desayuna en casa. Va a la escuela y acá tenemos otra forma, ¿sí?, también de ir al colegio, que es by bike, en bicicleta, ¿sí? Ven que también uso by para decir en bicicleta, porque también es un objeto que me transporta hasta el colegio, en este caso. Classes start at 9 o'clock, las clases empiezan a las 9 en punto. Y después dice, él puede cantar y tocar la guitarra, pero él no puede tocar el piano, ¿sí? Este es un verbo que nosotros vimos el año pasado y que también practicamos al comienzo de la cuarentena, que es el verbo can, ¿sí?, poder, y el verbo can't, que es no poder. Después dice, él lee historias a los niños y ellos juegan juegos. Él es divertido. ¿Ok? Now, dice, Jennifer Wilson is a bus driver. She works in the city. She gets up very early at 5 o'clock and goes to work on foot. She hasn't got a car. She drives her bus around town and finishes work at 2 o'clock. After work, she has lunch. In the afternoon, she goes to the club. She can swim and skate. She's an excellent swimmer. Bien, Jennifer Wilson es una conductora de autobús.
Ella trabaja en la ciudad. Se levanta muy temprano, a las 5 de la mañana, y va al trabajo a pie. No tiene auto, ¿sí? Ella conduce su autobús a través del pueblo de la ciudad y trabaja y termina su trabajo a las 2 en punto. Después del trabajo, ella almuerza y por la tarde va a un club. Ella puede nadar y puede patinar. Es una excelente nadadora. And finally, Nancy Evans works in a garage. She's a car mechanic. She doesn't get up early. She gets up at 9:30. She starts work at 10 o'clock. She can repair cars, buses, and motorbikes. After work, she doesn't go home. She goes to university. She starts classes at 6 o'clock. After university, she goes home and has dinner. It's a long day. Nancy Evans trabaja en un garage, ¿sí? Ella es una mecánica de autos. Dice, ella no se levanta temprano, ¿sí? Se levanta 9:30 y empieza su trabajo a las 10. Dice, ella puede reparar autos, autobuses y motos. Después del trabajo, yes, after work significa después del trabajo, ella no va a su casa. Ella va a la universidad, ¿sí? Acá como decimos go to work, también podemos decir go to university, ¿sí? Y ella empieza las clases a las 6 en punto. Después de la universidad, ella va a su casa y cena. Es un largo día. La idea de este texto, aparte de utilizarlo para explicar un poco el tema gramatical, es ver lo que antes se pensaba como trabajos que eran solo para hombres y trabajos que eran solo para mujeres, ¿sí? Los trabajos que tal vez requerían más fuerza física eran pensados para los varones, y tal vez las tareas o casi ninguna tarea que implicara fuerza física era para las mujeres, más que nada ser ama de casa o tal vez maestra, eran trabajos para mujer. Hoy en día podemos ver como en el ejemplo ya no existe el género para el trabajo. Cada quien puede trabajar de lo que desea, cumpliendo sus metas, como en el caso de Mr. Taylor, que estudió para ser maestro jardinero, ¿sí? En el caso de Jennifer Wilson, que es una conductora de autobuses, que no se ve muy seguido, que sí que haya mujeres que conducen autobuses, y Nancy Evans, que trabaja en un garage como mecánico, que también es poco común, pero que de a poco se van rompiendo esos estereotipos de encontrar solo un determinado género, ¿sí? En determinados trabajos. Me pareció que era una linda forma de reflexionar y de pensar al respecto, y en la parte de actividades les dejo una actividad para pensar y reflexionar y ver algunos videitos al respecto. Now we continue. Ahora continuamos y vamos a tomar algunos ejemplos de este texto para explicar el tema. Talking about jobs, ¿sí? Hablar sobre trabajos, lo empezamos viendo la semana pasada cuando decíamos de qué trabajaba cada uno y en dónde trabajaba cada uno de estos diferentes trabajos y ocupaciones, y yo hice una breve explicación, pero dije que lo íbamos a continuar en esta próxima clase, así que lo vamos a seguir ahora, ¿sí? Vamos primero con la parte afirmativa, así como seguimos y continuamos con el tema de las rutinas. En este caso ya no estamos hablando de la rutina en primera persona, ¿sí? Quiere decir que ya no estoy hablando de mí y de mi rutina, sino que estoy hablando en tercera persona. Esto significa que voy a hablar de la rutina de alguien más, ¿sí? En este caso de una mujer o de un hombre, porque como en el ejemplo vimos que es con he o con she, ¿sí? Esas son las terceras personas. Y vamos a ver cuál es la regla. El ejemplo dice, he gets up at 7 o'clock. Él se levanta a las 7 en punto. She works in the city. Ella trabaja en la ciudad, ¿sí? Yo había mencionado la semana anterior que cuando estamos hablando de la tercera persona, que es he y she, lo que pasa con el verbo, ¿sí? Cualquiera de los verbos que vimos en la unidad anterior de la rutina, es que
lo que tengo que hacer es agregarle una letra. Esta letra es la letra S, ¿sí? Entonces, como cuando voy a armar mi oración, tengo que tener en cuenta que necesito un sujeto. Este sujeto puede ser él o ella, ¿sí? Porque estamos hablando de tercera persona. Luego el verbo, cualquiera puede ser, como get up o work. Le voy a agregar la S, ¿sí? Como el ejemplo de gets up o works. Tengan en cuenta siempre que muchos de estos verbos son más de una palabra, ¿sí? La gran mayoría. Y la S siempre se va a colocar a la primera palabra, ¿sí? Que este sería el verbo principal, si tenemos que llamarlo de una forma. Entonces la S la voy a agregar a la primera palabra, ¿sí? Y luego sí mi complemento. En este caso mi complemento es la hora. Acá el complemento es en el lugar en el que trabaja, ¿sí? Acá donde dice extra, explico que no todos los verbos se les agrega la S sola, ¿sí? La gran mayoría sí, pero hay excepciones, como en el caso del verbo go, ¿sí? A go le voy a agregar ES y me va a quedar goes, ¿sí? O sea, no voy a agregar solo la S, sino ES, ¿sí? Y los ejemplos serían goes to work, o goes to school, o goes to bed, ¿sí? Y en el caso de have, cambia directamente a has, ¿sí? Entonces sería has breakfast, o has lunch, o has dinner. Estas son las dos únicas excepciones que tenemos en los verbos que ya vimos, ¿sí? Entonces, a todos los verbos les voy a agregar la S, salvo a estos dos que cambian, ¿sí? En ES y cambia directamente a has. Muy bien. Now, the negative. Como digo, lo que no hago, ¿sí? Lo que no hace esta persona en su rutina para el trabajo. El ejemplo dice, she doesn't get up early. Ella no se levanta temprano. She doesn't go home. Ella no va a su casa, ¿sí? Justamente son los ejemplos del último que leímos. Lo que podemos notar, ¿sí? Que tienen en común, para armar la oración negativa necesito un sujeto, ¿sí? En este caso, bueno, es she, pero obviamente puede ser he o she. Luego necesito el negativo, ¿sí? En este caso el auxiliar negativo es doesn't, ¿sí? Luego vamos a ver las diferencias con la unidad anterior, ¿sí? Pero el auxiliar de la unidad anterior es don't, ¿sí? Para que no lo confundan. En este caso es diferente, el auxiliar es doesn't, ¿sí? Luego necesito el verbo. Ya al verbo no le voy a agregar la S, ¿sí? No es necesario, la S solo se agrega en afirmativo. En negativo necesito solo mi auxiliar. Y luego mi complemento, si es que necesito complementar mi oración. Muy bien. Espero que se haya entendido. Please copy on your folder. Por favor, copien tu carpeta, ¿sí? Si pongan el día, ponen el título. Si creen que es necesario, ¿sí? Si no lo tienen copiado de la unidad anterior, vuelvan a copiar los verbos de la unidad anterior. Lo que sí es necesario es agregar los verbos nuevos que tienen que ver específicamente con el trabajo, ¿sí? Como work, go to work, finish y start. Esos 4 verbos los tienen que copiar y con su traducción al español, ¿sí? Con su significado. Y los demás verbos, si ya los tienen de la unidad anterior copiados, no es necesario. Si no los copiaron, sí es necesario que los copien. Y luego la explicación de cómo armar la oración afirmativa con la S y cómo armar la oración negativa con el doesn't. ¿Ok? Very good. Bueno, espero que se haya entendido. Igualmente saben que se pueden comunicar conmigo y yo con gusto les vuelvo a explicar. Espero que nos veamos pronto. Los extraño un montón. See you soon. Bye bye.